Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Es un gozo saludarles y compartir ahora un tiempo en la meditación de la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leeremos 2 versículos del capítulo 12. Pero no estarán juntos, así que les pido que presten atención para esta lectura. Usted podrá hacer la lectura si gusta desde el versículo 1 hasta el final del capítulo, pero para este momento solamente leeremos el versículo 5 y el versículo 12 del capítulo 12 de Hechos, que dicen de la siguiente manera. El 5 dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 12 señala lo siguiente: Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos en este momento reflexionar en ella y usar estos medios para poder compartirla. Permite que sea de bendición, Señor, para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles lo más brevemente posible de un tema que ha inquietado mi corazón durante algún tiempo. En este tiempo de pandemia en el que todavía estamos, la iglesia ha tenido que recluirse y evitar sus reuniones masivas en los templos para regresar a un lugar que tradicionalmente ha sido un lugar de crecimiento, de fortaleza, de expansión en la iglesia. Es más, incluso en tiempos sin pandemia, cuando la iglesia a pesar de tener sus lugares de reunión, ha regresado a este otro elemento, la iglesia ha visto crecimiento, ha visto abundancia y prosperidad espiritual para la congregación. Así que, más allá de ser solamente un instrumento o una estrategia a causa de la pandemia, en realidad la estrategia debería ser permanente para poder sostener y desarrollar nuestra vida cristiana todo el tiempo, con reuniones congregacionales masivas. ¿A qué me refiero con esto? Que la historia de estos 2 versículos que están insertadas dentro de la historia mayor tiene un elemento que las une, y no, para esta ocasión no es la oración, sino específicamente el lugar donde se estaban reuniendo las personas. Dice el versículo 5 que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro para su libertad. Pero el versículo 12 nos aclara que esa oración la hacían en un lugar específico, en una casa. Si bien es cierto, en aquel tiempo no había templos, la iglesia creció gracias a estas reuniones en las casas. Y como ya señalé, cuando la iglesia, a pesar de tener templos, se ha regresado a desarrollar su vida dentro de los hogares de los creyentes, esto ha redundado en beneficios para el pueblo del Señor. Es por eso que ahora pretendo señalarles a ustedes este recurso que podríamos implementar también en nuestra congregación y que muchas otras iglesias lo están haciendo, pero no significa que no podamos también hacerlo nosotros. Yo le llamaría a esto, solamente por este pasaje bíblico, casas de oración. ¿Qué sería una casa de oración desde esta perspectiva? Desde la perspectiva de esta historia y desde la perspectiva de la fortaleza y desarrollo de la iglesia creciendo y sosteniéndose a pesar de cualquier situación en la que no nos podamos reunir todos juntos. ¿Qué sería una casa de oración? ¿O cómo podríamos clasificar o distinguir una casa de oración? Creo yo que una característica de una casa de oración es, como su nombre lo dice, un lugar donde la iglesia se puede reunir para orar.
El hecho simple de que se reúnan para orar me señala ya algunas características que podríamos distinguir como necesarias para el desarrollo sano de una congregación, de una familia o de un creyente. En primer lugar, me muestra a mí que si tuviésemos casas de oración donde reunirnos a orar, esto nos llevaría a reconocer que la reunión tiene un propósito específico. No nos reunimos con un propósito social, no nos reunimos con un propósito de otro tipo. La reunión tiene el propósito específico de orar, de buscar a Dios, de conocer más a Dios, de entablar intimidad con el Señor. La oración tiene una característica, nos vuelve más empáticos. La oración, cuando nosotros la sabemos desarrollar y nos disciplinamos en ella, nos lleva a tener, por supuesto, una mayor relación con el Señor, pero también nos convence y nos empuja a ser empáticos en nuestras oraciones, a ser apasionados en nuestra búsqueda del Señor, y esto traerá enormes beneficios a la vida de la iglesia. Así que una casa de oración, si estableciésemos una casa de oración, lugares, casas de oración, estos serían lugares que tengan el propósito de llevarnos a orar. Conscientemente pensaríamos en que nos va a llevar a una vida de disciplina en la oración, a un crecimiento espiritual, a una pasión por la oración y empatía al orar, no solo por nosotros, sino también por las necesidades de otros. Así que esta ya sería de entrada una gran ventaja si tuviésemos estas casas de oración, estos lugares donde reunirnos para orar, para buscar a Dios, más allá de las reuniones que podamos tener en nuestro templo. Pero no solamente podría ser eso una casa de oración, un lugar con un propósito de oración, sino que además una casa de oración también podría ser el lugar donde todos saben que la iglesia se reúne para orar. Y cuando digo todos, me refiero no solamente a aquellos del entorno eclesiástico, no solamente a aquellos que forman parte de la congregación y que ya saben que en la casa de fulanito, que en la casa de sutanito nos reunimos para orar, sino esto significaría que muchas otras personas ajenas a la iglesia podrían también identificar esa casa como una casa de oración. ¿Y sabe qué significaría eso? Significaría que entonces todos nuestros vecinos sabrían que en esa casa se hace oración por las necesidades. Toda nuestra familia sabría que en nuestra casa se hace oración por las necesidades. Y ¿sabe lo que esto también traería como consecuencia? Que las personas tendrían entendido que ahí en ese hogar ellos podrían llegar para presentar sus necesidades de oración. Que ahí en esa casa alguien podría llegar un día y decir: yo sé que aquí están orando por las personas, yo sé que aquí se reúnen para orar y me gustaría que oraran por mí. Mire, le traigo esta necesidad para que ustedes cuando se reúnan oren por mí. ¿Se imaginan que eso empezara a suceder? Eso va a suceder cuando la gente sepa que en esta casa hay una casa de oración. Hay un grupo de personas que se reúnen a orar por las necesidades de otros. Eso pasó en la casa de Marcos o de Juan. ¿Cuál era su verdadero nombre? Ahí en la casa de Juan, la gente se reunía para orar. La gente se juntó en esa casa, comenzaron a pedirle a Dios, a rogar a Dios por Pedro. Y Pedro estaba en la cárcel, pero ahí estaba la iglesia orando por él. Qué hermoso debe ser saber que hay una casa donde cuando alguien tiene problemas
sabe que en esa casa van a estar orando por él. Cuando nuestra familia tenga una necesidad, sabrá que en la casa de mi primo, que en la casa de mi tía, que en la casa de mi hermano, y hacen oración y puedo pedir que oren por mí. Qué hermoso debe ser que esto mismo pase con nuestros vecinos y que de repente el vecino de enfrente, el vecino de la vuelta, el tendero, el que vende los elotes en la calle, sepa que en la casa fulana de tal, en la casa de color azul, en la casa de portón negro, en la casa de esta o tal característica, ahí se reúnen las personas para orar por las necesidades de otros. Así que ellos un día se van a atrever a venir y decirnos: por favor, ore por mi necesidad. Qué maravilloso sería que esto ocurriera, que tengamos casas de oración donde las personas, no solo nosotros como iglesia, pero las personas de afuera sepan que aquí se puede orar por su necesidad. Pero no solamente eso. Encuentro algunas otras características en esta historia que nos pueden ayudar para descubrir cómo puede funcionar una casa de oración. No es solamente entonces una casa donde podamos orar y fortalecer nuestra vida espiritual. Es una casa donde puede llegar otras personas para recibir oración. Pero sabe, también puede ser la casa donde se cuenten las maravillas de la obra de Dios. Cuando Pedro sale de la cárcel y por fin reacciona a lo que ha pasado, ¿qué es lo que hace Pedro? Dice el versículo 12, fue a la casa de oración. Allá llegó donde estaban los hermanos, fue con ellos, ahí estaban ellos y él sabía que estaban ahí, así que él fue allá con ellos y les contó las maravillas de Dios, les contó lo que estaba pasando, les contó el milagro que Dios había hecho en ese lugar, porque las casas de oración pueden ser también el lugar donde lleguemos para contar lo que Dios hizo cuando respondió a la oración. ¿Se imagina qué maravilloso va a ser eso? Cuando llegue una persona o los mismos hermanos de la iglesia que se reúnen en ese lugar para orar y llegue uno de ellos: hermanos, ¿se acuerdan que este día, tal día, pedí esta oración por esta situación? Dios respondió. O que llegue de repente el vecino que vino la semana pasada a pedirte oración con tu grupo de oración y que lleguen y te digan: oye, pasó esto, exactamente, solo lo que necesitaba, o Dios hizo esto. ¿Te imaginas lo maravilloso que va a ser que la gente llegue a tu casa a contarte en la reunión de oración lo que Dios hizo el día pasado, cuando en la reunión se oró por su necesidad, cuando esas personas, cuando esos familiares sepan que te reúnes a orar por las necesidades y te traigan sus necesidades y el día de mañana lleguen y te digan: Dios ya contestó, Dios ya hizo la obra? ¡Qué maravilloso! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría va a ser para nosotros! Ahí es donde podemos ir a contar las maravillas de Dios. Y si esto es verdad, si esta es la realidad, esto sin duda alguna nos va a motivar para seguir, para anhelar todavía más, estar en oración por las necesidades de otros. Y esto me lleva a un punto final dentro de esta historia. Pedro llega a la casa y conocemos muchos la historia. Toca a la puerta, insiste porque nadie le abre. Todo el mundo está consagrado en oración pidiendo a Dios por Pedro. Y de repente una jovencita oye la puerta, corre a ella y escucha una vez más que tocan y se asoma para ver quién es. Y ella reconoce a Pedro, pero se queda tan asombrada, tan impactada por el hecho de estar Pedro ahí, que le cierra la puerta y regresa para hablar con los hermanos. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Esto me lleva a mí a pensar que las casas de oración, entonces, no solamente pueden ser lugares donde oramos con un propósito, no solamente pueden ser lugares donde la gente puede venir a pedirnos oración, o que venga a contarnos las maravillas de Dios, pero pueden ser lugares hermosos donde compartimos, pero también disfrutamos del gozo de las bendiciones del Señor. Qué historia la de Rode, esta joven
que dejó a Pedro ahí en el lugar, en shock, porque no sabía qué hacer. Estamos orando por Pedro, pero resulta que Pedro ya está aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Y cuando les dice a los hermanos, dice la Escritura que tampoco ellos lo creían, se sorprendieron. Y ya después reaccionaron, porque Pedro insistió, y ya fueron y le abrieron, y dice que se llenaron de gozo, de sorpresa. Fue un asombro para ellos, fue algo maravilloso para ellos, ver que estaban pidiendo y Dios ya estaba contestando. Ver que no fue algo tardío, sino que cuando la iglesia se mete a orar y pide a Dios con todo su corazón, Dios es capaz de abrir cárceles, de hacer lo que sea con tal de contestar la oración de su pueblo. Y esto traerá gozo, alegría, como en Rode, asombro en otros, pero traerá gloria al nombre de Dios y nos inspirará para seguir buscando más de Dios, para seguir orando más por otros, y esto hará que sigamos viendo la gloria de Dios en nuestras casas de oración. ¡Qué maravilla! Debe ser entonces regresar a este principio que la Escritura nos enseña. Yo les invito. ¿A cuánto les gustaría tener una casa de oración? ¿A cuánto les gustaría tener en su casa una casa de oración? Que en su casa podamos orar todos juntos y buscar al Señor. Que los vecinos sepan que ustedes tienen oración tal o cual día, y que ahí se ora por las necesidades y que Dios responde a las necesidades. ¿No les gustaría eso? ¿No sería emocionante y maravilloso que un día orando llegase otra persona y dijese: les acabo de pedir ayer y Dios ya me respondió? ¿No sería maravilloso comenzar a ver el poder de Dios palpable, visible, práctico, aquí en la vida diaria? ¿No sería maravilloso? Dios puede y quiere hacerlo. Yo los invito, abran las puertas de su casa, vamos a reunirnos para orar, vamos a reunirnos grupos pequeños, pero vamos a orar. La reunión va a tener el propósito de orar, la reunión va a tener el propósito de clamar a Dios, la reunión va a tener el propósito de edificarnos unos a otros en oración, de ministrarnos unos a otros en oración, de presentar las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de cualquiera que se acerque con nosotros y nos diga: oye, necesito una oración. Nosotros vamos a orar por ellos y vamos a clamar al Señor, y Dios va a responder, y se va a comenzar a ver el poder de Dios actuando y manifestándose en medio de nosotros, y vamos a bendecir a nuestra ciudad con nuestra oración. Llenemos esta ciudad de casas de oración, hermanos. Hagamos que nuestra ciudad se llene de casas de oración por todos lados. Vamos a convertir cada una de nuestras casas en casas de oración donde el Señor se glorifique, donde nos reunamos a ser edificados en oración, donde las personas puedan llegar y recibir oración y podamos gozarnos en los testimonios que empezarán a ocurrir del poder de Dios manifestándose en medio de nosotros. Yo los invito a que oremos al Señor y dejemos que Dios trate con nosotros y nos convenza de hacer esto para la gloria de su nombre. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, aquí estamos, Señor, necesitados de ti y conscientes de que esta palabra viene de tu corazón, Señor. Así que te pedimos: ayúdanos, redargúyenos, convéncenos y anímanos, Señor, para abrir las puertas de nuestro hogar y pedirte, Señor, que en nuestros hogares haya casas de oración donde nos reunamos a clamar a ti, Señor, a pedir a ti por cada una de nuestras vidas y por aquellos que se acerquen a pedirnos oración. Queremos oír testimonios, queremos ver testimonios de tu poder en cada casa de oración. Queremos seguirnos gozando con tus respuestas. Queremos ser sorprendidos por tus maravillas al responder, Señor, a nuestras peticiones. Señor, glorifícate y concédenos invadir esta ciudad, Señor, con casas de oración donde tu nombre sea exaltado, donde clamemos a ti y donde tú respondas, Señor, por amor de tu precioso nombre. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo les invito a que, si ustedes están interesados en participar de este proyecto, acérquense, vamos a platicar, vamos a coordinarnos, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer casas de oración
oración en nuestra ciudad para bendición de nuestras vidas y de todos aquellos que tengan la oportunidad de acercarse para pedir oración. Dios les bendiga.